En la clase de hoy vamos a seguir viendo el tema de socavación de cauces. Sin embargo, este tema no va a formar parte del examen parcial. Estuvimos viendo anteriormente algunos conceptos que incluían lo que era socavación de agua clara y lecho fino y diferentes formas de degradación que vamos a seguir revisando en la clase de hoy. Tenemos que la degradación es un proceso de erosión a largo plazo. Aquí dice es un proceso erosivo que se manifiesta a lo largo de un tramo significativo y un lapso prolongado de tiempo, pero sin tener en cuenta eventos extremos o crecientes. Disculpe, no está compartiendo. Ah, disculpen. Bueno, entonces estábamos aquí, que hemos revisado lo que son algunos conceptos para la socavación y después vimos que íbamos a revisar lo que es disminución de largo plazo, erosión general y local. Hicimos pusimos unos ejemplos. El que está indicado aquí justamente es un ejemplo de degradación, en el cual se nota la diferencia entre el nivel a un lado del muro y el nivel al otro lado del muro. Esto ha sido una consecuencia de la construcción de dicho muro, ya que al contraer la sección transversal, el flujo se ha visto obligado a profundizar el cauce, con lo cual paulatinamente ha ido disminuyendo de nivel. Eso es lo que entendemos como degradación. Y entonces vimos que había que diferenciar la socavación de agua clara de la socavación de lecho vivo. Y empezamos entonces ahora a revisar lo que es degradación de cauces, que decimos que es un proceso erosivo que se manifiesta a lo largo de un tramo significativo y en un lapso prolongado de tiempo, pero sin tener en cuenta eventos extremos o crecientes. Y el efecto opuesto es la gradación. Entonces, ¿cómo definiríamos la degradación? Como una disminución paulatina del nivel del cauce, mientras que la gradación es un incremento paulatino del nivel del cauce. ¿A qué se debe la degradación? Puede tener origen antrópico o si no causas naturales. Dentro de los antrópicos tenemos la construcción de presas y reservorios, cambios en el uso de la cuenca, la urbanización y la deforestación, por ejemplo. ¿Alguno de ustedes me podría explicar cómo es que influye la urbanización como para llegar a producir una degradación de cauces? Lo que lo que hacen en el río Rímac, ingeniero, construir cerca a la ribera del río o tratando de ganar el terreno al río, construyendo encima de desmonte que ponen en el mismo río. Muy bien. Usted ha señalado dos aspectos. El primer aspecto es la invasión de las llanuras de inundación por las viviendas, como el que también podemos ver en esta figura. Estas casitas han invadido la llanura de inundación. Pero también usted ha señalado otro aspecto, que es utilizar el río como basurero. Se utilizan depósitos, van los camiones cargados de desmonte, excedentes de material de construcción o incluso basura directamente y la vierten en el cauce. Todo esto afecta a la sección transversal. Pero aparte, en esta fotografía podemos ver además la construcción de este dique de defensa ribereña, que es lo que está asociado directamente a la degradación en esta figura. Pero aparte de esos tres mencionados, hay uno más,
Bueno, varios más, pero por lo menos uno más que deberíamos mencionar cuando hablamos del efecto de la urbanización. ¿Cuál es? Ya hemos mencionado 3, pero deberíamos mencionar por lo menos uno más. ¿Cuál es? Es el uso de concreto y en general un material que impermeabiliza el suelo. Al impermeabilizar el suelo, lo que se hace es impedir que el agua se infiltre. Al reducir la infiltración se incrementa el escurrimiento superficial y por tanto los caudales se incrementan. Este efecto de impermeabilización tiene un efecto muy importante en el incremento de los caudales picos. Continuamente en las noticias observamos, no solamente en el Perú, sino también en todas partes del mundo, que dicen se han incrementado los problemas de inundaciones, que probablemente estén asociados al cambio climático. Algunos es probable que sí, pero la mayoría están asociados al incremento de la urbanización y de la impermeabilización de los suelos. Aquí también nos mencionan la deforestación. ¿Cómo es que influye la deforestación como para poder producir degradación en los cauces? Por la pérdida de cobertura vegetal, Ya, ¿qué produce la pérdida de cobertura vegetal? que el agua infiltre más rápido. Que no infiltre, mejor dicho. O sea, nosotros teníamos que anteriormente, al estar ahí las hojas, los árboles, etcétera, cuando llovía, parte del agua de lluvia era retenida en las hojas. Entonces lentamente caía al suelo y se infiltraba. Al retirar toda esta cubierta, el agua puede escurrir rápidamente por la superficie del suelo y por tanto ya no se infiltra. Y tampoco queda retenida, sino que se mueve rápidamente, con lo cual se incrementan los caudales picos. Al incrementarse el caudal pico, los efectos erosivos aumentan. La canalización de las corrientes, que es lo que vimos con ese murito que estaba en la fotografía, tiene el efecto que ya hemos visto. Pero también aquí se indican varios efectos que vamos a estudiar con mayor detalle en las fotografías siguientes. O digo, diapositivas siguientes. Para esto vamos a diferenciar lo que es la degradación regresiva de la degradación progresiva. Como la figura lo indica, si nosotros tenemos aquí una sección en la que se ha producido una acción impactante, en esta sección se ha producido o se ha hecho algo, esto puede producir una erosión que va remontándose hacia aguas arriba de la corriente. Tenemos que el nivel inicial del suelo era la línea continua negra. En un tiempo inicial estuvo en este nivel, luego siguió disminuyendo y así sucesivamente seguirá disminuyendo, produciendo una disminución sucesiva y paulatina del nivel del terreno. Por tanto, es una degradación. Pero como se produce hacia aguas arriba de la corriente, se conoce como una degradación regresiva. En el ejemplo que tenemos abajo hay un muro que va a ocasionar una degradación, pero hacia aguas abajo del río. O sea, este es el muro y hacia aguas abajo del río comienza a disminuir paulatinamente el nivel del terreno. Esto es una degradación progresiva. Entonces, regresiva es hacia aguas arriba y progresiva hacia aguas abajo. Entonces, un primer ejemplo es el efecto de los reservorios. Los reservorios tienen doble acción. Una acción es hacia aguas arriba y otra es hacia aguas abajo. Los reservorios son el almacenamiento de agua y la estructura que lo permite es la presa. Entonces, producto de la disminución de la velocidad del agua, los sedimentos se acumulan aguas arriba. Y al dejar de pasar hacia aguas abajo, producen un desequilibrio. Ese desequilibrio comienza a hacer disminuir el nivel del lecho aguas abajo.
por lo cual se produce una degradación progresiva. Disminución del lecho, de tal manera que el lecho original era este y el lecho final el que se indica en esta línea. En el ejemplo que estamos mostrando en esta figura, tenemos que además está señalando un efecto que anteriormente, en una clase anterior mencionó uno de sus compañeros, y es que el agua que vierte también socava. Por tanto, aquí hay una combinación entre el agua que vierte y el efecto de retención de sedimentos, produciendo no solamente degradación, sino también socavación, aquí al pie de la presa. Y en este ejemplo también se muestra que hay un puente. Y este puente fue cimentado considerando el lecho original. Al producirse la degradación, esto afecta también al puente, produciendo una socavación local, que en caso de no ser cubierta, digamos, por las condiciones de cimentación, puede incluso producir la falla del puente. Entonces aquí lo que tenemos es que hay una interacción. Digamos, el puente se construyó antes del reservorio, pero al construir el reservorio no se considera el efecto en el puente y sin embargo ese efecto puede llegar incluso a destruir el puente. Aquí tenemos lo que es el cambio en el nivel base aguas abajo, que sería como una sección de control. Tenemos el caso de un tributario que llega a un lago o río principal. Por alguna razón se comienza a producir un desequilibrio aquí en la desembocadura, que hace que el nivel del cauce comience a disminuir. Entonces, inicialmente es la línea gruesa y luego pasa al 1, al 2 y así sucesivamente. Va disminuyendo el nivel del terreno, pero esto se remonta hacia aguas arriba. Aquí en inglés es upstream, hacia aguas arriba. Y es lo que nosotros consideramos como degradación regresiva. ¿Y todo por qué? Por un desequilibrio producido en esta zona. Tendríamos, por ejemplo, que ¿a qué se puede deber ese desequilibrio? Aquí hemos hablado de que producto de esta presa el nivel de este río disminuye, ¿no es cierto? Entonces digamos que este río es el que está aquí. Este río, en el cual el nivel está disminuyendo producto de la presa. Aguas arriba de este río. Pero esa disminución del nivel del cauce también va a afectar al tributario. Y puede producir una degradación regresiva en el tributario, que empieza aquí en el río principal cuyo nivel está disminuyendo por alguna causa y que va a impactar al tributario. Aquí tenemos que el cambio en el nivel de aguas abajo se está mostrando con mejor, digamos, definición para explicar un fenómeno que se conoce como headcut. Este headcut es una degradación, pero que se forma así en formas de cuñas. De tal manera que por alguna razón también aquí en el canal principal hay una disminución de nivel. Esa disminución de nivel afecta al tributario. Inicialmente el nivel del terreno era este, pero al producirse la disminución de nivel aquí se produce una cuña de socavación. Pero no queda allí. Continúa socavando y continúa socavando y continúa, pero con esta forma. De tal manera que en el momento que se muestra ya se socavó todo esto y este es el headcut que sigue avanzando y que corresponde también a una degradación regresiva. Aquí tenemos un ejemplo del headcut que ocurrió en Tartagal, Salta, Argentina. Teníamos un canal que tenía un revestimiento de concreto. Siempre debemos recordar que el revestimiento de concreto no es un muro portante, simple y llanamente es una capa que se pone para disminuir la rugosidad y también disminuir la permeabilidad. En este caso particular debe haber sido principalmente para disminuir la rugosidad. Pero noten ustedes cómo al producirse esa degradación en forma de headcut,
esta capa de concreto ha caído como si fuera una galletita y se han producido, digamos, unos daños significativos en el canal. Entonces decimos, por alguna razón aquí aguas abajo se ha producido un desequilibrio que produjo una degradación que se va remontando hacia aguas arriba. En el momento que observamos en esta fotografía, ya el caudal ha disminuido, pero ha dejado todos estos daños. Como estas viviendas están en la llanura de inundación, al dañarse este canal, también ha afectado a todas las viviendas ribereñas. Los daños han sido muy grandes. Y noten ustedes la magnitud del fenómeno comparándolo con este elemento, con esta máquina que está aquí, que se ve muy pequeñita en comparación con toda la magnitud del daño. Imaginen ustedes todo lo que representaría en movimiento de tierras tratar de recuperar o rellenar esto. Y sin embargo, la potencia de la corriente lo destruye en muy poco tiempo. Aquí se muestra un reporte de lo ocurrido. Podemos observar aquí el canal en condiciones originales. Noten ustedes este puente. Esto es en febrero del 2006. Y en el cual ya se había producido una avenida grande y había dañado este tramo de aguas abajo, como pueden ver ustedes aquí. Sin embargo, el proceso ha seguido a lo largo de los meses. Y entonces noten ustedes aquí el puente. Como el headcut ha seguido avanzando hacia aguas arriba y ya está cerca al puente. Y podemos observar aquí durante la ocurrencia de la avenida cómo es que está pasando y cuál es la magnitud que tiene este headcut. Podemos observar aquí entonces estas imágenes de abril del 2006. Les pregunto, si ustedes fueran parte de la municipalidad, digamos, si tuvieran que considerar hacer una obra para evitar este daño, digamos que están aquí en febrero, estoy al revés, están en febrero, están observando que ya el canal se está dañando y que todavía va a seguir la temporada húmeda, los caudales van a aumentar, esto podría dañar a la ciudad. ¿Qué podrían pensar como solución? Siguen pensando, ya llegaron a abril. ¿Qué podemos pensar? ¿Qué hacer? ¿Hay alguna forma de desviar el camino del tributario? Muy bien, esa sería una solución importante, buscar alguna forma de evitar de que el agua llegue a este punto con un caudal tan grande. Si no pudiéramos llevarnos todo el agua, al menos llevar parte del agua para que el caudal pueda disminuir y por tanto disminuir su capacidad erosiva. Digamos que esta sería la mejor manera, el tratar de disminuir el caudal. Como no se puede influir sobre el ciclo hidrológico, una manera posible sería derivar el caudal, lo que implicaría llevar parte del caudal a otro lado, pero para eso tiene que haber otro lugar donde sea posible llevar el agua sin causar daños mayores a los que se van a producir aquí. Muy bien, esa es una buena solución, porque ese proceso continuará. O sea, este proceso de headcut continuará hasta que la capacidad erosiva de la corriente disminuya. Y esa capacidad erosiva va a disminuir cuando el caudal disminuye. Otro efecto es... ¿Sí? Una pregunta. El que está erosionando por la caída de la... usted dijo que iban erosionando por cuñas, por la misma caída del agua, ¿no? O por La el acción paso. erosiva del agua. La acción erosiva del agua es la que produce la degradación, pero la degradación es en forma de cuña. ¿Y Claro, cuál ha es sido como... la causa? La causa ha sido aquí, se ha originado aquí, en un desnivel que originó un desequilibrio. Ese desequilibrio origina la erosión. Como que en esa pequeña caída de agua empezó a erosionar, ¿no?
y No ya necesariamente es corre. una caída. Puede empezar con apenas unos centímetros de degradación, como lo que se muestra aquí. Aquí también ha habido una disminución aguas abajo. Empezó con, digamos, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, y etcétera. La diferencia con el head cut es que en el head cut se hace en forma de cuña. Y esto también va a depender del material. Noten ustedes aquí el tipo de material es un material fino. Incluso esto a veces se produce en los surcos de riego. Para los agricultores es como una pesadilla. O sea, por lo general el terreno agrícola tiene algún contenido de arcillas, limos, arenas finas. Entonces, cuando digamos no se tienen bien planificados los canales de riego, puede suceder de que se originen estos desequilibrios y entonces cuando va el agricultor a regar, comienza a ver cómo el proceso de degradación le comienza a dañar todo el terreno, producto de estos head cuts que se originan por el desequilibrio y se van propagando hacia aguas arriba. Y puede ser bastante rápido. Otra acción es la explotación de canteras en los ríos. Los ríos nos dan un material excelente para gravas, arenas finas, arenas gruesas, etc. Y por tanto, una actividad es el que ingresen los camiones y también las palas, excavadoras, etcétera, para remover el material y llevarlo al lugar de construcción. Un problema que pueden generar es que originan fosos, huecos, de tal manera que esos huecos originan desequilibrios y estos desequilibrios pueden producir degradación regresiva, pero también degradación progresiva. En el ejemplo que estamos mostrando en esta figura, esta cantera de gravas afectó a un puente que estaba ubicado aquí aguas arriba, porque tenemos que este es el nivel inicial del terreno. Al producirse ese foso, se produjo una degradación regresiva, que aquí está como upstream. Esta afectó la cimentación del puente y el puente se cayó. Podríamos ver algo similar en esta fotografía. No corresponde al mismo caso, pero es algo similar. Aquí se produce una degradación. El nivel del terreno original del cauce estaba aquí. Afortunadamente este puente no ha fallado porque tiene pilotes y estos pilotes son profundos. Entonces pueden ver ustedes cómo la degradación ha dejado expuesta toda la zona de los pilotes, pero afortunadamente el puente no ha fallado. En cambio, en la figura que tenemos aquí, se llegó a fallar incluso una presa. Estaba inmediatamente aguas arriba de la cantera y falló también el puente. Ahora, la degradación que produce estas canteras de grava no solamente es hacia aguas arriba, sino también hacia aguas abajo. En inglés es downstream, hacia aguas abajo. Y para nosotros es una degradación progresiva. ¿Cómo podemos evitar esto? Utilizando la legislación. La ley 28.22.1 es la que regula la extracción de materiales de los salvios o cauces de los ríos de las municipalidades y que fue planteada el 7 de mayo del 2004. En principios generales, lo que establece esta ley es que solamente se debe extraer el volumen que ha sido depositado en una avenida anterior, dejando el cauce natural sin tocar. Y para ello se define un ancho estable, de tal manera de que ese ancho debe permanecer y solamente debería extraerse el material excedente. Entonces, todos los que explotan canteras tienen que pedir permiso a la municipalidad para tal explotación. Y la municipalidad a su vez le pide una opinión técnica a la ANA, que tiene unos lineamientos para emitir la opinión técnica previa vinculante
sobre la autorización de extracción de material de acarreo en cauces naturales. Estos lineamientos tienen en cuenta los criterios de la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, y se comenzaron a implementar con el Programa de Encauzamiento de Ríos y Protección de Estructuras de Captación, que tiene las siglas PERPEC, en las que se establecieron diferentes fórmulas para definir el ancho estable. Ha habido varias tesis de diferentes universidades criticando esta ley. Bueno, de por sí la idea es buena, o sea, ya tenemos que regular lo que es la extracción de canteras. Sin embargo, no ha quedado claramente establecido cómo definir el ancho estable. Si bien en la ley se dan algunas fórmulas, estas fórmulas no necesariamente son aplicables en el lugar del Perú porque han sido definidas en otros lugares, con otras realidades, etc. Entonces, aplicar estas fórmulas de ancho estable podrían dar resultados que no son válidos. Si el ancho estable resulta más corto, si el ancho calculado resulta más corto que el ancho estable, entonces se tendría una menor sección transversal, lo cual podría incrementar la velocidad de la avenida. En cambio, si el ancho que resulta es mayor que el ancho estable, se estaría perjudicando a los terrenos aledaños. El otro detalle es cómo controlar el volumen a extraer, el cual a su vez depende de la granulometría y del material. Entonces, para poder pedir estos permisos se tienen que hacer canteras. De hecho, necesitan canteras, que estoy hablando de canteras. Se necesitan hacer calicatas. De hecho, los que explotan canteras tienen que hacer las calicatas para ver cuál es el tipo de material y cuál es el volumen que pueden aprovechar. Así que esas calicatas ya son válidas. Pero en esa cubicación hay que, digamos, asegurarse de que el material que se va a extraer verdaderamente provenga de la avenida y que no haya venido, digamos, que no forme parte del cauce natural, con lo cual se estaría extrayendo parte del cauce del río. Extraer el cauce del río tiene dos consecuencias negativas, entre otras, ¿no? Principales. Una sería que al cambiar la sección de la transversal de la corriente se va a originar un desequilibrio. Y el otro es que se puede extraer una coraza de protección de sedimentos, de lo que habíamos hablado anteriormente, el acorazamiento. Al extraer esa coraza protectora, este terreno queda susceptible a la erosión, lo cual puede tener efectos muy grandes, tanto, bueno, lo de la erosión, debido a la desaparición de la coraza, se va a manifestar principalmente aguas abajo, porque el material que es extraído aquí va a ser depositado hacia aguas abajo. Por tanto, digamos que la explotación de esta cantera de gravas es un elemento que hay que considerar con bastante interés, tratando de cumplir la ley, asegurarse de que los vacíos que ha dejado la ley puedan ser rellenados para que la explotación sea sustentable y no origine problemas ni hacia aguas arriba ni hacia aguas abajo. Además, después de toda explotación de canteras, tiene que evitarse dejar los huecos y tratar de, digamos, rellenar el material de manera de evitar puntos de desequilibrio. Sabemos que también hay muchas personas que explotan estas canteras sin sacar permisos, o en todo caso sacan un permiso, pero luego extraen sin cumplir las condiciones que habían pactado en el permiso. Y bueno, a veces los funcionarios de la municipalidad no pueden controlar debidamente esto. Y eso nos da una obligación adicional como ingenieros civiles. Como ingenieros civiles nosotros nos dedicamos a la construcción en muchos casos y tenemos que utilizar esos materiales de construcción que provienen de las canteras. Entonces, como responsables de la obra, nosotros deberíamos involucrarnos también en controlar a los de las canteras. Asegurarnos de que la explotación de los materiales que nos están dando es una explotación sustentable.
para tratar de, digamos, contribuir con un proceso constructivo que sea sustentable y que no origine daños. Otro efecto que puede causar degradación es el corte de meandros. Digamos que los ríos meándricos pueden moverse rápidamente y o incluso lentamente, pero el asunto es que su movimiento puede involucrar una gran zona de terreno. Entonces, para evitar ese movimiento, lo que se hace es cortar los meandros y encauzarlos, digamos. En el ejemplo que estamos mostrando, este río meándrico se ha encauzado mediante este alineamiento, en lo cual evitaría, digamos, toda la invasión de esta zona. ¿Cuál es el problema? El problema es que la longitud de la corriente disminuye. Entonces, inicialmente tenemos que la longitud va desde A hasta B, que se muestra en este perfil, según el perfil original del terreno, que es la línea que está en naranja marcada como 1. Esta línea original del terreno va de A a B. Al realizar este corte de meandros se disminuye la longitud de tal manera que al llegar a este punto ya no tenemos la longitud anterior, sino que solamente llegamos a B'. Y esto origina una pendiente diferente. Dado que la cota de A y la cota de B se mantienen constantes, al disminuir la longitud aumenta la pendiente. Al aumentar la pendiente, se produce un desequilibrio que origina la disminución del nivel y que se convierte en una degradación porque es una disminución de nivel paulatina. Entonces teníamos que 1 era el nivel original, 2 el nivel que corresponde según el corte del meandro. Y esto va disminuyendo paulatinamente, digamos que en este momento está en 3, pero que va a seguir avanzando, disminuyendo. Y esta produce entonces una degradación regresiva, aguas arriba del punto A. Bueno, con eso hemos visto estos ejemplos que corresponden al proceso de degradación, que es un proceso de largo plazo. Hemos visto lo que es canalización, corte de meandro, cambio en el nivel de aguas abajo, cantera de gravas. Pero también se puede producir derivación del agua en o fuera de la corriente. Es decir, al construir las bocatomas nos llevamos parte del agua del río. Al disminuir el caudal, también podemos afectar las condiciones de sedimentación. Y lo mismo, en el punto de entrega del agua, cuando ya devolvemos el agua, allí también podemos producir fenómenos erosivos. Pero también pueden ser por causas naturales. Por ejemplo, una disminución natural del sistema total, que podría deberse a causas naturales o fenómenos naturales. O pueden producirse por el desplazamiento del codo del río, también por causas naturales. Pero también puede producirse por los efectos de la construcción de los puentes. Estos efectos del puente no solamente son en función del ancho del río que puedan afectar, sino también cómo está localizado el puente en función a la dirección de la corriente. Si es que está frontal, si es que está desviado, etc. Y también cómo es que se mueve la corriente respecto a la obra de cruce, ya sea un puente, una alcantarilla o algún otro tipo de obra de cruce. Ingeniera, con la mencionar H estable y que el PERPEC que dijo que no parecía que no daba fórmulas muy reales muy exactas para nuestra realidad. En una obra así, ¿cuánto sería una explotación sostenible? ¿Cómo podría yo sacar una explotación sostenible si no hay fórmulas que me dé el Estado? Allá, las fórmulas están. El asunto es ver cuál es la fórmula que expresa mejor este aspecto. Y eso lo vamos a ver en el capítulo de morfología fluvial.
Pero en términos generales, lo que podemos decir es observación. ¿Y dónde podemos observar? En las imágenes satelitales. Afortunadamente, nosotros con el Google Earth tenemos acceso a imágenes satelitales de diferentes tiempos. Anteriormente, cuando queríamos hacer este estudio, teníamos que tratar de conseguir fotografías aéreas, mapas, planos, imágenes satelitales que eran costosísimas. Y ahora eso lo tenemos gratuito, no solamente con el Google Earth, sino también con otras páginas que brindan imágenes satelitales de diferentes épocas. Incluso podríamos comprar imágenes satelitales más detalladas. Esa observación nos permite ver cuáles son los anchos que ha tenido el río, que digamos que es la mejor referencia para tratar de definir cuál es el ancho estable. Pero por supuesto hay otros asuntos que tienen importancia y que los vamos a ver en el capítulo de morfología fluvial. Pero de por sí la primera referencia es la ley. La ley de las municipalidades y la ANA que nos da los lineamientos. Pero como digo, tienen algunos vacíos y estos hay que complementarlos con la teoría de la hidráulica fluvial. Luego tenemos el proceso de erosión general. Lo que vamos a ver aquí, tanto la erosión general como la erosión local, son transitorios. Es decir, están referidos a la ocurrencia de una avenida. En el caso de la erosión general se refiere a un tramo. Es el descenso temporal del fondo de un río producido por la contracción del flujo o por una creciente o avenida. Y como las avenidas se presentan todos los años, esto es cíclico. Y se debe al aumento de la capacidad de arrastre del material sólido originado por la mayor velocidad que está asociado al mayor caudal que se produce en el periodo húmedo. Aquí en la figura podemos ver que esta es la sección transversal antes de la crecida o de la avenida. Este es el nivel máximo de la corriente. Cuando se produce la avenida, tenemos que a medida que va aumentando el caudal, el nivel del río va aumentando. Al ir aumentando el caudal y el nivel, va aumentando la capacidad erosiva. Y aquí se va produciendo una erosión. Y el nivel del cauce va disminuyendo. Entonces decimos que cuando se alcanza el caudal pico, tendríamos el nivel de máxima crecida. Y ese nivel de máxima crecida estaría asociado con una disminución máxima del nivel del fondo, que nos daría la sección socavada general. Pero después resulta que el caudal comienza a disminuir. Al disminuir el caudal, comienza a disminuir el nivel, disminuye la capacidad erosiva, y entonces lo que tenemos es que comienza a sedimentar, y entonces comienza a aumentar nuevamente el nivel, y puede llegar aquí. Por eso es que decimos que es transitorio. Esa disminución de nivel puede producirse, incluso llegar a un pico o un máximo, pero luego se rellena y queda como si no hubiera pasado nada. Por eso se dice que es transitorio y es cíclico, etc. Y esto también es lo que podemos considerar para lo que es la socavación local. Tenemos que son fenómenos transitorios, pero sin embargo, en el momento en que llegan aquí, pueden producir graves daños. Por eso el objetivo de este capítulo va a ser calcular cuáles son esas profundidades que se pueden producir de socavación. Y estamos empezando en estos transitorios con lo que es erosión general, que se produce en todo el tramo, en todo un tramo que tiene esta sección transversal. Para el caso de la determinación de la erosión general, se parte de la hipótesis de que ese lecho va a estar en reposo mientras el esfuerzo de corte actuante sea menor que el esfuerzo de corte al revés. No, espérese. Esfuerzo de corte actual menor que el esfuerzo de corte crítico. Y por tanto, el movimiento está en reposo. Se puede considerar que el esfuerzo de corte crítico está, digamos, dado por las expresiones de Childs.
Podemos suponer también de que las aguas están claras, es decir, no transportan sedimentos. Y lo que hacemos es considerar que con esta sección inicial tenemos un esfuerzo de corte actuante mayor que el esfuerzo de corte crítico. Entonces hay socavación y esto se incrementa. Esfuerzo de corte actuante mayor que el esfuerzo de corte crítico, sigue profundizándose. Y entonces cuando llega a esta sección final, el esfuerzo de corte actuante es igual al esfuerzo de corte crítico y decimos entonces que ya está en reposo. Ese es el criterio para determinar la erosión general. Encontrar la profundidad de la sección que nos da lugar a un esfuerzo de corte actuante igual al esfuerzo de corte crítico para que ya no haya erosión. Eso es lo que está escrito acá. Pero también otro criterio es considerar la velocidad crítica, o sea, la máxima permisible para la erosión. Si la sección transversal de la corriente tiene una velocidad media menor que la velocidad máxima permisible, entonces está en reposo. Pero si es mayor, estaría siendo erosionada. La fórmula que vamos a considerar para socavación general está basada en este criterio. Y en caso de acorazamiento se trabaja con el D84 en lugar del D50. Bueno, antes de ver lo siguiente, vamos a hacer el intermedio de 10 minutos.
Señores, continuamos. Antes que me olvide, ya se confirmó que el próximo jueves, de todas maneras, sería el examen parcial. Gracias, ingeniero. Bueno, la otra forma de socavación que tenemos es la socavación. ¿Alguna pregunta? Y la otra forma de socavación que tenemos es la socavación general por contracción. Esta se debe a la disminución del ancho de la corriente por alguna obra, que podría ser un puente. En esta figura tenemos un puente que tiene un estribo de relleno. Aquí podemos ver el estribo, que es la parte que lo ancla al terreno, el estribo, y que como es de relleno tiene un talud. Ese talud ingresa también a la parte de la sección de paso del puente y hacia los lados. Talud a los lados y también a la sección del cauce. Y esto por los dos lados. Esto está originando una disminución del ancho. Al disminuir el ancho aumenta la velocidad, aumenta la capacidad erosiva y se produce socavación. Aquí pueden observar este otro puente donde este estribo, que es de concreto, está metido en el cauce del río. Al invadir la llanura, al invadir el cauce, reduce la sección de paso, incrementa la velocidad y se produce una socavación por contracción. ¿Me pueden decir cuál es la diferencia que se tiene en el estribo entre esta fotografía y esta figura de aquí? Me pareciera que el estribo de la fotografía tuviera algún recubrimiento, algo impermeable. No sé si o el color da esa impresión. Es de concreto. No tiene pendiente. Ajá, muy bien. Es también los dos. Gracias por sus respuestas. El estribo de aquí es de concreto, mientras que el estribo de acá es de relleno. Y entonces, este tiene pared vertical. Y además tiene una orientación hacia la pared, mientras que este acá tiene una pared inclinada. Esas condiciones van a dar diferencia también en el valor de la socavación. La igualdad de condiciones, el que uno sea de pared vertical y el otro sea de pared inclinada, va a hacer diferencia. Aquí podemos observar la degradación que se ha producido al pie del puente de piedra, producto de la contracción, originada por estos pilares. Estos pilares son unos muros muy anchos, que en conjunto han producido una reducción importante de la sección de la corriente. De tal manera que el nivel inicial de la corriente estaba aquí, y producto de la socavación, se ha producido aquí una degradación, una disminución paulatina del nivel del lecho. Esa degradación, de hecho, afecta a la cimentación del puente. Es por eso que se han hecho muchas obras de protección para asegurar la estabilidad del puente. Sin embargo, el efecto debido a la contracción continúa. Esto es, digamos, algo que ha sucedido en muchas secciones a lo largo del río Rímac y que ha originado sus condiciones actuales. El cauce completamente invadido por la población, se ha reducido el ancho, no solamente por las casas, sino también por los puentes. Y a la larga, en todo el recorrido del río Rímac por la ciudad de Lima, encontramos efectos, uno de los cuales es esta degradación al pie del puente de piedra. Otro efecto está en la tarjea. Anteriormente mostramos una vista de la bocatoma de la tarjea en modelo hidráulico.
Esta es una bocatoma del prototipo, es decir, de la misma tarjea. Una foto de la bocatoma existente. Esta foto está tomada desde aguas abajo hacia aguas arriba. Por tanto, este lado de acá corresponde a la ribera izquierda, que es la zona de la primera bocatoma que fue construida en el año 60, la bocatoma de la margen izquierda. Podemos ver con mejor detalle lo que corresponde a los muros que sostienen las compuertas, que tienen una base inicial que es un barraje fijo, y sobre esa base están colocadas las compuertas, que se pueden abrir y por tanto corresponden a un barraje móvil, y la combinación nos da un barraje mixto. Este canalito que mostramos aquí es el canal de limpia de sedimentos de la bocatoma de la margen izquierda. Bueno, entonces ya habíamos mencionado que en este barraje se cierran las compuertas para asegurar la captación en las tomas, de tal manera que allí hay un embalse que origina sedimentación hacia aguas arriba y degradación hacia aguas abajo. Esa sedimentación, mejor dicho, este efecto no solamente es debido a la sedimentación, sino también a la contracción por los elementos que constituyen la toma, o el barraje, quise decir. ¿Cuáles son los factores que pueden causar erosión por contracción? La disminución en el ancho del canal en forma natural o por un puente, la reducción natural de la corriente, el relleno de aproximación para el puente. ¿Qué entienden ustedes como relleno de aproximación? El encauzamiento ¿Qué encauzamiento? para, por ejemplo, antes de llegar a la sección del puente, se hace como una defensa ribereña, seguida hasta la sección del puente para que no se erosione los costados. No, ese no es el relleno de aproximación. El relleno de aproximación se refiere a esta zona de aquí. Es decir, el ancho del río es este. Pero para construir el puente se rellena toda esta zona. Y allí es donde tendríamos el estribo. Pero este relleno es más barato que hacer un puente. Por eso, en lugar de hacer un puente de este ancho, lo hacen solamente de este ancho mucho más pequeño. Y el resto lo rellenan. Este de acá entonces es el relleno de aproximación, el que hace llegar la carretera al puente, en el río. Y que por tanto va a estar también obstruyendo el paso del agua y eso es lo que está originando la contracción. Ese relleno de aproximación que es para reducir el costo del puente. La formación de hielo o atoros. Las bermas formadas a lo largo de la ribera por depósito de sedimentos. Hemos visto que se forman islas de sedimentos. Cuando estas islas están cercanas a la ribera, también van a producir contracción. Pero estén situadas aguas arriba o aguas abajo de la abertura del puente, también van a producir contracción. Igual los escombros y el crecimiento de la vegetación en el canal o en la llanura de inundación. Esto lo podemos ver en esta fotografía también. O sea, no solamente es el estribo de este muro de concreto, sino también la vegetación en ambas riberas, lo que está reduciendo la sección transversal de la corriente. Aquí podemos ver el efecto. Tenemos que el ancho natural del río es B sub O y debido a la contracción se tiene un B contraído. Ese B contraído origina un nivel con socavación que va a ser mayor al nivel original, que es H0. Aquí podemos ver que hay una transición. En cambio, en los puentes, por lo general, no existe esa transición. Pero el efecto es similar. El ancho original es B1 y el vano del puente es B2. Esto origina una contracción, que por tanto nos va a dar un tirante Y1, que es el normal,
y un tirante con socavación que es el Y2, que origina una profundidad de socavación. Pero no solamente tiene ese efecto, también influye a todo lo ancho y largo de la sección transversal. Lo que se muestra en esta figura son los niveles del terreno. De tal manera que los niveles naturales, digamos, están marcados aquí en este color marrón. Y debido a la socavación del flujo, se produce un hueco de socavación con diferentes profundidades. De tal manera que las máximas profundidades, digamos, aquí estarían asociadas con estos colores verdes, que es donde se están produciendo estas mayor foso de socavación en la parte del vano del puente. Pero lo que queremos mostrar en esta figura es que no solamente es aquí, sino que esto se propaga tanto hacia aguas arriba como hacia aguas abajo. Para estudiar la erosión por contracción, vamos a ver el libro de texto en el capítulo de las páginas 7.9 y 7.11, que nos muestran la erosión por contracción en lecho vivo y la erosión por contracción en agua limpia. Lo primero es determinar si es que la contracción es por lecho vivo o si es por agua limpia, para lo cual se requiere estimar la velocidad crítica. ¿Y cómo sabríamos a partir del valor de la velocidad crítica? En primer lugar, ¿a qué velocidad crítica nos estamos refiriendo? Para inicio de la erosión. Muy bien, la velocidad máxima permisible, que es la velocidad media máxima permisible, es decir, el valor de la velocidad a partir de la cual se produce la socavación. Una vez que ya tenemos esa velocidad crítica o velocidad máxima permisible, ¿cómo sabemos si la erosión es de lecho vivo o de agua limpia? O sea, si de aguas arriba viene una velocidad máxima es porque ya erosionó y viene agua de lecho vivo. No. Les pregunté, teniendo esta velocidad crítica o velocidad máxima permisible, ¿cómo podemos saber si es que es lecho vivo o agua limpia? Si es mayor, ¿no sería el lecho vivo? ¿Mayor quién? ¿Mayor que? La velocidad que la velocidad crítica. Si la velocidad de la corriente es mayor que la velocidad crítica, tenemos lecho vivo. Gracias. Y si la velocidad de la corriente es menor que la velocidad crítica, tendríamos agua limpia. Entonces, una vez que ya hemos determinado si es que es lecho vivo o agua limpia, usamos la ecuación que corresponda para determinar la erosión por contracción. Ahora, hay una fórmula que vamos a estudiar que es la fórmula de Lippmann-Lebedev, que combina tanto la erosión por contracción como la erosión general. Y como calcula la socavación general, puede o no existir un puente, es decir, puede o no haber contracción. Si bien incluye la contracción, también calcula la erosión general. Entonces, así no haya contracción, igual usamos la fórmula de Lippmann-Lebedev para determinar la erosión general. Y aquí nos dicen que en Colombia se recomienda utilizar esta, incluyendo el efecto de contracción producto de los puentes. El criterio de la ecuación de Lippmann-Lebedev es que se calcula la velocidad media real de la corriente, que es V sub R, con la velocidad media erosiva, que es la velocidad crítica. Entonces el mecanismo de erosión se detendrá cuando la velocidad de la corriente se reduzca e iguale la velocidad erosiva. Esto fue lo que dijimos. Tenemos la sección transversal donde la velocidad es mayor que la velocidad permisible, por tanto hay erosión. Consideramos que se profundiza, aumenta la sección transversal, la velocidad media disminuye. Y esto lo vamos haciendo hasta que se iguala a la velocidad máxima permisible.
Aquí nos están señalando que la velocidad erosiva no es la que da inicio al movimiento de las partículas en suelos sueltos, sino la velocidad mínima que mantiene un movimiento generalizado del material del fondo. Y si el suelo es cohesivo, la velocidad que es capaz de levantar y poner el sedimento en suspensión. Aparte de esta socavación, vamos a tener la socavación en confluencias. Producto de los ríos que confluyen, también se produce una socavación. Aquí mostramos en este ejemplo estos dos corrientes que tienen un ángulo teta y que confluyen a un río de tal manera de que la profundidad original era h sub 0 y debido a la confluencia se va a tener una profundidad con socavación debido a la confluencia, que es mayor, lo cual nos da la profundidad de socavación por la confluencia. Estas profundidades de socavación pueden ser importantes, corresponden a erosiones locales y van a depender de cuál es el ancho de los tributarios, cuál es el ángulo y también la relación entre el ancho de los tributarios y el ancho del río. Aquí dice que la condición más desfavorable es que las dos corrientes tributarias tienen el mismo caudal y que el ángulo con respecto al eje del río es teta 1 y teta 2 son iguales. En este caso teta sería la suma de teta 1 más teta 2. Entonces tenemos que la profundidad de socavación puede ser de 3h si es que en los ángulos totales, es decir, teta es 30 grados. Donde 3 es el factor que se va a considerar y h es la profundidad original, que se puede considerar como el promedio de las profundidades de los dos afluentes. Sería 6h en el caso que el ángulo fuera 60 grados, 7h para un ángulo 90 grados y 8h para un ángulo de 120 grados. Aquí dice la erosión podría ser de ese orden de magnitud, es decir, no la profundidad, sino la erosión, lo cual implica un valor bastante grande debido a la confluencia. El otro es la erosión en caídas. O sea, si aquí hay una caída, un desnivel, eso va a producir también un foso de socavación. En función a diferentes ensayos de laboratorio, se puede considerar que la erosión puede ser de 2 a 3 veces el desnivel de caída. Pero también va a depender de cómo es que se produce la caída. En la figura de acá arriba tenemos que esto es rígido. Al ser rígido, no se propaga la socavación hacia aguas arriba, sino que se produce el foso de erosión en la parte que está, que no es rígida. Esto puede originar un salto hidráulico, pero si ese salto hidráulico se ahoga, entonces tenemos una superficie libre como la que se muestra en esta figura. En el caso que mostramos como A, también esta pared es rígida, forma un ángulo de 90 grados. Se produce esta caída con este foso de erosión. Y podemos ver que aquí el salto también se está ahogando. Se ve la vena líquida que no está completamente cubierta como en esta figura, sino que ha quedado una parte de aire comprimido. Y esta es la profundidad de socavación S. Tendríamos que la profundidad de la corriente es h sub d, de tal manera que la distancia del nivel del agua hasta el fondo del foso de erosión es de sub s. Y la distancia que existe entre el foso de erosión y la pared es beta. Y en la figura B, la diferencia está en que este es una sobreelevación. Es como la aleta que se coloca al final de las soleras de protección.
En este caso podemos ver que ya el salto hidráulico ha sido completamente ahogado, pero igual el foso de socavación se produce. Pero ya no hay un desnivel notorio como en el caso de este chorro de caída, o incluso aquí. La erosión en las caídas entonces va a depender de varios factores. Tendríamos que considerar en esos factores también la capacidad que tiene este material de ser erosionado. Y esa capacidad de ser erosionado se puede medir con el diámetro representativo. Mostramos aquí 3 fórmulas para determinar la profundidad de socavación. En estas fórmulas el diámetro representativo está dado por el D90, mientras que en la fórmula de aquí está dado por el D85. Pero también va a depender de la energía y la diferencia de energía entre la zona de aguas arriba y la zona de aguas abajo. La energía está medida aquí por la profundidad del agua, que está HT, más la carga de velocidad, que sería V cuadrado sobre 2G. Entonces tendremos que esta es la energía de aguas arriba. Y lo que vamos a considerar es la socavación al pie de un talud vertical, horizontal, sin diente. Y que va a producir una socavación máxima, ese máximo, y que nos va a dar una profundidad H sub D con respecto a aguas abajo. Entonces, en esta fórmula de Ivancevich se muestra la socavación máxima en función de la profundidad del agua, que aquí está con HT minúscula y aquí está con H mayúscula T, y el coeficiente de velocidad, donde este coeficiente de velocidad es el cociente entre la velocidad real y la velocidad teórica, que es raíz de 2GH. Y por tanto, este coeficiente de velocidad va a depender de las características del umbral. Si es que es recto, agudo, suavizado, etc. Y que se debería sacar de tablas. Tenemos H, que es la carga de velocidad entre la profundidad, y aquí la carga, la profundidad de agua entre el diámetro representativo del grano. Esta fórmula de Choclitz, que nos da también el nivel de energía, el caudal unitario, que es caudal por unidad de ancho. Y aquí la profundidad de aguas abajo. En esta fórmula de aquí también aparecen el H, el Q y el HD. Y aquí el D85. Que nos darían distinto valor y que se pueden comparar entre sí para llegar a un resultado adoptado de la erosión en esta caída. El otro punto que vamos a ver es la erosión en curvas. Ya hemos mencionado muchas veces que la velocidad en la parte externa de la curva es mayor que la velocidad en la parte interna. Incluso en el capítulo de hidráulica vimos que las condiciones a lo largo de la curva no son iguales, sino que dependen de la relación entre el radio de curvatura y el ancho del río. De tal manera que podría encontrarse diferentes condiciones a lo largo de la corriente. En general, lo que vamos a tener es que en la parte externa de la curva tendríamos una mayor socavación, mientras que en la parte interna de la curva tenemos sedimentación. Y que está referida con la diferencia de velocidades. De tal manera que en la parte externa de la curva tenemos mayor velocidad que en la parte interna de la curva. Como se muestra en este diagrama, que es un diagrama de vectores, donde la magnitud del vector nos mide la magnitud. Este tamaño nos da 1 metro por segundo. Los puntitos, digamos, serían velocidades despreciables. Y a medida que va creciendo el tamaño del vector, la velocidad se va haciendo mayor. Entonces, en este ejemplo podemos ver que las velocidades mayores se producen en la parte externa, pero que la magnitud de la velocidad también varía a lo largo de la curva. O sea, no es lo mismo en todas las secciones. Y esto mismo lo vemos en este diagrama de colores, donde este color blanco representa la velocidad de 0,75 y el azul la velocidad de 0. Parte interna de la curva, las velocidades menores. Parte externa de la curva, velocidades mayores. Pero a lo largo de las secciones de la curva, las velocidades varían.
De tal manera que en estos puntos de acá es donde tenemos las máximas velocidades. Entonces la erosión en curvas se va a producir en la parte externa de la curva y se produce debido al flujo helicoidal, que son como vórtices que van erosionando esta zona. Entonces en la parte externa tenemos erosión y en la parte interna tenemos sedimentación. Acá hay una primera estimación debido a la erosión en curvas, considerando que la profundidad normal de la corriente es Ym. Tendríamos que la máxima socavación que se puede producir en la curva nos daría un tirante Y'. De tal manera que la profundidad de socavación sería Y' menos Ym. Este cuadro de aquí nos da la relación entre Y' y Ym en función del radio de curvatura y del ancho de la corriente. Tenemos R, que es el radio de curvatura, y B, que es el ancho de la corriente. De tal manera que cuando la relación del radio de curvatura entre el ancho es infinito, tenemos el mínimo valor de la profundidad, mejor dicho, de este cociente. El mínimo valor de este cociente, que es 1.27. Y' entre Ym, que significaría que Y' es 1.27 Y sub M. Y por tanto, la profundidad de socavación, ¿cuánto sería? En este caso, cuando R entre B es infinito, tenemos que Y' entre Ym es 1.27. La profundidad de socavación, ¿cuánto sería? Y prima menos Y. De ahí, y para el caso de R entre B igual a infinito, ¿cuánto es? Como Y', 0.27 Y. muy bien, ajá, muy bien. Como Y' entre Ym es 1.27, quiere decir que Y' es 1.27 Ym. Por tanto, Y' menos Ym es 0.27 de Ym. Y esa sería la profundidad de socavación, 0.27 Ym. Pero a medida que el radio de curvatura va disminuyendo en relación al ancho, tenemos que la profundidad de socavación va aumentando. De tal manera que cuando la relación entre el radio de curvatura y el ancho es 2, tendríamos que esto es 3, Y' entre Ym es 3, lo cual quiere decir que la profundidad de socavación sería 2 veces la profundidad de la corriente, que nos da también una erosión apreciable. Muchas veces este valor no es calculado, lo cual da lugar a errores importantísimos. En primer lugar, pareciera que los diseñadores no se dan cuenta de que el puente está en una curva. Diríamos que si nosotros vamos al campo y el radio de curvatura es grande, nos podría parecer de que el puente está en un tramo recto. Pero si nos vamos a una mayor elevación, podríamos ver que en realidad es una curva. Pero esto lo podemos ver fácilmente en una imagen satelital o en un plano cartográfico. En los planos podemos identificar si el tramo verdaderamente es recto o es curvo. Y esta erosión en curva pueden ver ustedes que es muy importante y por tanto dejarla de calcular puede dar lugar a un error que podría incluso significar daños graves. Aquí podemos ver los efectos de la migración lateral. El hecho de que se produzca una erosión mayor en la parte externa de la curva hace que el flujo tienda a erosionar no solamente en el fondo, sino que también erosiona la pared. Eso es lo que se conoce como migración lateral. O sea, los ríos se mueven erosionando las riberas. En el ejemplo que estamos viendo aquí, esta es una curva. Podemos ver que aquí en la parte externa de la curva hay sedimentación, mientras que en la parte externa de la curva hay erosión, y esto se puede ver por la forma de la escarpa, que se ha producido por la socavación que se produce en la parte externa de la curva.
En esta figura de aquí también podemos ver que esta es una curva en la cual aquí en esta parte externa hay vegetación. Pero podemos ver que aquí igual se produce un proceso erosivo, socavación en la parte externa de la curva. Y esta carretera está bastante cerca, de tal manera que la migración lateral de la corriente y además la socavación que se produce en la parte externa de la curva podría eventualmente producir daños en la carretera. Mientras que en la parte interna de la curva hay sedimentación. Ahora, regresando a esta figura de acá, estamos viendo este puente. ¿Qué creen ustedes que ha pasado con este puente? Parece que la parte de tierra de los estribos, de la parte de atrás de los estribos, está siendo erosionada. ¿Está siendo erosionado? Así en términos de presente. Fue erosionada. Aquí lo podemos ver más grande. Aquí tenemos que este es el tablero del puente y se supone que el puente va de un lado a otro del río, ¿no es cierto? Pero aquí ya no se ve la parte de acá. Y esto es porque ha sido destruido. ¿Y cómo explicamos esta destrucción de esta zona del tablero del puente? Esta parte del puente ha sido destruida. ¿A qué creen que se debe? Asentamiento. Asentamiento producido por qué? La socavación hace que pierda resistencia. Socavación. No le escuché más. Socavación, ¿qué más dijo? Lo que tendríamos es que aquí también se produce una socavación por la curva. Si bien en este caso tenemos esta curva así, donde esta es la parte interna y esta es la parte externa, podemos ver que el río está dando otra curva acá, como decir una contracurva. Y en esta contracurva, la parte externa es la de acá y la parte interna es la de aquí. Entonces en esta contracurva es donde se ha perdido este tablero del puente, que podría deberse al colapso del estribo por la socavación producida en la parte externa de la curva. En realidad no sabemos exactamente por qué fue. Podría haberse producido por ello, pero también podría haberse producido por, digamos, algún efecto de la contracción, etc. Pero de hecho, también podría ser atribuible a este efecto de socavación en curva. Entonces hemos visto que la forma de la sección transversal es típica. Existe una mayor profundidad y por tanto socavación en la parte externa de la curva, en la parte interna de la curva donde más bien se produce sedimentación. Pero este comportamiento no es el mismo a todo lo largo de la sección transversal, de toda la curva, quise decir. De tal manera que la sección que estamos mostrando aquí es esta sección AA, donde aquí está el hueco de la erosión de la parte interna. Pero esto sería diferente a esta otra sección, etcétera, porque hemos visto que el comportamiento varía a lo largo de la curva.
Aquí tenemos unos ejemplos de este efecto erosivo en el caso de un puente. Son dos ejemplos diferentes. Uno en la parte superior y el otro en la parte inferior. Quiero que examinen estas fotografías tratando de identificar cuál es la parte externa de la curva y cuál es la parte interna de la curva en cada caso y cuáles son los daños que se observan. Aquí nos indican que esta línea así ondulante es el límite de la erosión lateral. Claro, la primera, la parte externa sería el lado izquierdo. Ajá, muy bien. Aquí tenemos la dirección de la corriente, por tanto en la ribera izquierda es donde tenemos la margen externa de la curva. Y aquí tenemos la margen interna de la curva. En la margen externa se produce proceso erosivo, en la margen externa sedimentación, que aquí nos indican como desarrollo de barras en el canal. Y bueno, ¿cuáles son los daños que se han producido? Hay una erosión progresiva detrás del estribo izquierdo. El término de erosión progresiva lo hemos usado como para hacia aguas arriba, hacia aguas abajo. Por tanto, lo vamos a diferenciar de lo que dice aquí, erosión progresando, que quiere decir avanzando hacia, no, y evitar usar el término erosión progresiva, que lo usamos para erosión hacia aguas arriba. Digo hacia aguas abajo. Erosión progresiva, que es hacia aguas abajo. ¿Sería erosión general? No. Como está localizada en esta sección transversal, es una erosión local. Ciertamente que también hay una erosión general, pero la que observamos aquí es local porque está en una sección dada, por tanto es una erosión local. Y esa erosión local está afectando el estribo del puente, por eso dice la subestructura. Está afectando el estribo del puente. Y de por sí ya ha producido un agrietamiento en el dique de aproximación. ¿Se acuerdan que dijimos que era el dique de aproximación? Entonces acá hay un dique de aproximación hacia el puente, aquí está el estribo y este efecto ha llegado a esta zona produciendo agrietamientos en el dique. Ahora, estas barras que se producen en la parte interna de la curva, ¿creen ustedes que pueden producir daños? Sí, porque el borde libre se va a disminuir en este lado, ¿no? Porque se va a acumular sedimento. Muy bien. Las barras de sedimentos van a absorbir parte de la sección transversal, lo cual van a incrementar el nivel de la corriente. Si es que eso no se ha considerado al diseñar el puente, esto podría producir incluso que se inunde la plataforma del puente. Pero también puede producir fallas al concentrar el flujo en el resto de la sección transversal. Las velocidades pueden ser más erosivas de lo que se calculó inicialmente. Y esto lo podemos ver en el ejemplo de abajo. En el ejemplo de abajo, esta es la dirección de la corriente. ¿Cuál es la margen interna y cuál es la margen externa? O sea, ¿cuál es la margen donde se produce la erosión y cuál es la margen donde hay sedimentación? Teniendo en cuenta que esta es la dirección del río, dígame, ¿izquierda o derecha? La margen externa, ¿en qué ribera está? ¿Verdad? No escuché. ¿La derecha? A la derecha. Podemos ver la forma típica de la sección transversal. Esta es la forma de la sección transversal. Aquí tenemos mayor profundidad, aquí tenemos menor profundidad. Quiere decir que aquí es donde hay sedimentación y aquí hay erosión. Por tanto, esta es la margen externa y esta es la margen derecha.
La margen derecha es la margen externa. Ahora, cuando se ha construido este puente, sí se ha considerado todo el ancho del río y se ha considerado la sección original, que como era una sección en curva, tenía esta disposición. Y noten ustedes que los pilares están en función de la profundidad de la corriente. Sin embargo, el efecto erosivo en la parte externa de la curva ha originado aquí una exposición de la cimentación. Afortunadamente, este estribo está también sobre pilotes, de tal manera que el proceso erosivo no ha llegado a hacer fallar el estribo. Pero si fallara el estribo, podría caerse todo este tablero del puente e incluso podría fallar todo el puente. Pero en la parte donde hay sedimentación no hay pocos problemas. Si bien aquí hay sedimentación, hemos dicho que esa sedimentación puede llegar a concentrar el flujo en zonas donde no se había previsto. Esa concentración de flujo está originando también aquí la exposición de los pilares. Hemos dicho, se sedimenta, reduce el área de paso del río. En el área restante, la velocidad de la corriente aumenta. Y esto también produce erosión. Y en este ejemplo ha producido exposición de los pilares en esta zona. Y los límites de la erosión lateral han llegado incluso hasta la barra de sedimentos. E incluso han erosionado el relleno del estribo. ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniera, mencionó hace un rato que se podría definir a la erosión de agua limpia cuando la velocidad Máxima crítica, permisible. pero entonces vimos que la velocidad, claro, la máxima permisible, la velocidad máxima permisible no es la velocidad crítica. Existe una velocidad máxima permisible que se conoce como velocidad crítica. Claro, Ahora, no la la pregunta crítica es, ¿deberíamos considerar la velocidad de caída o la velocidad máxima permisible? Eso es lo que estaba... Un ratito, quiero ver qué me hace acá. Ya está bien. Eso era lo que se comentaba aquí. Que no necesariamente, o sea, la velocidad erosiva sí es la velocidad máxima permisible que nosotros le hemos definido para un diámetro de las partículas. Pero en realidad recordemos que en el fondo podemos tener diferentes combinaciones de diámetros. Por tanto, la velocidad que nos interesa sería la que corresponde a esa combinación de los diámetros. Pero ahora también dice que si el suelo es cohesivo, la velocidad que deberíamos considerar es la que es capaz de levantar y poner el cemento en suspensión. ¿Cuál sería esa velocidad? El crítico. No. Íbamos bien. Hasta aquí estamos hablando de velocidad máxima permisible. Y hablamos de que no debería interesarnos solamente un diámetro, sino la combinación de los diámetros que existen. Pero sin embargo, aquí nos habla de que deberíamos considerar la velocidad que sería capaz de levantar el sedimento. Esa no sería la que tiene el corte. No, recordemos que una partícula cae con aceleración de la gravedad hasta que la velocidad se hace constante, ¿no es cierto? Y en esa velocidad constante tenemos que hay un equilibrio entre la fuerza de empuje y el peso. La velocidad de caída. Esa es la velocidad de caída. Entonces la velocidad que sería capaz de producir un desequilibrio sería una velocidad mayor a la velocidad de caída. Entonces aquí nos está quedando una primera condición. Si la velocidad que deberíamos considerar para esto es la velocidad de caída o la velocidad máxima permisible. Pero esto lo vamos a estudiar con más detalle cuando veamos las fórmulas. Ahorita no vamos a ver las fórmulas. Ni las hemos visto ni las vamos a ver en esta clase.
Eso lo vamos a dejar para después del examen parcial. Por ahora nos vamos a quedar aquí, que hemos visto algunos conceptos generales, algunas descripciones, y ya las fórmulas las vamos a ver después del examen parcial. El examen parcial entonces es el jueves 24 de 10 a 12. Y tenemos que la modalidad del examen puede corresponder a un formulario o a preguntas para desarrollar. No o, sino y. Pero el formulario podría ser o no ser dependiendo de cómo plantee el examen. Podría ser solamente preguntas por desarrollar. Como quiera que sea el caso, les va a llegar a su correo y tienen que subir los resultados al aula virtual de la FIC. Todos los exámenes los vamos a manejar en el aula virtual de la FIC. Ahora ustedes pueden utilizar la herramienta que quieran para desarrollar el examen, pero lo que me van a entregar a mí tiene que ser manuscrito, desarrollando allí todo lo que se requiere para poder dar una respuesta coherente y justificada de lo que se les pide. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? El examen también tiene una parte de teoría y una parte de problemas. Hay algunos exámenes que están publicados en el aula virtual y que corresponden principalmente al ciclo anterior al 21, en el que no eran exámenes virtuales. Pero en general el concepto es el mismo, o sea, el examen igual va a incluir una parte de teoría y una parte de problemas. ¿Alguna pregunta? Ingeniera, lo de teoría es así formulario, ¿no? No necesariamente, o sea, le acabo de decir que todavía no he definido si voy a usar un formulario o voy a usar una parte desarrollada. Pero sí deben estar preparados para cualquiera que sea el caso y poder responder tanto preguntas de teoría como problemas. La única diferencia está en que en los ciclos anteriores al 21, la parte de teoría siempre la tomaba sin apuntes. En cambio, ahora ustedes se van a poder usar los apuntes para desarrollar la teoría. Es la única diferencia. Bueno, si no hay más preguntas, nos quedamos aquí. Y bueno, les deseo éxitos en todos los exámenes parciales. Y ya nos estamos viendo el próximo jueves. Que les vaya todo muy bien. Hasta luego. No. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. ingeniera. Hasta luego con todos.